Soy sacerdote. Me enviaron a la Antártida. Hay algo en el hielo. Me mandaron a buscar en pleno invierno. Era la época de la larga noche en la Antártida, cuando el sol se negaba a salir y yo no tenía ni idea de qué esperar. Incluso las instrucciones eran vagas, casi crípticas, salvo un detalle claro. Debía presentarme en un puesto de investigación cerca del polo, aislado en el lugar más desolado de la Tierra. Al aterrizar mi avión, una tormenta azotó el hielo, con el viento chirriando y haciendo vibrar el metal de la nave. El cielo tenía un tono púrpura apagado, y las luces de la base parpadeaban como diminutas estrellas pálidas. Sentí un peso opresivo en el pecho en cuanto pisé el suelo helado. Un joven soldado, con el rostro medio oculto bajo una capucha y gafas protectoras, se acercó. Parecía aliviado al ver el cuello del sacerdote bajo mi grueso abrigo de lana. Una buena sensación a pesar de que yo estaba claramente fuera de lugar. «Padre Martín», preguntó con la voz amortiguada por el pañuelo que le rodeaba la boca. Asentí, apretando fuerte mi mochila, sintiendo el viento penetrar en cada capa. «Así es. ¿Y tú?» «Soy el cabo Haines, señor», respondió poniéndose rígido. «Lo estaban esperando. Acompáñeme a la sala de reuniones inmediatamente». Lo seguí, echando una última mirada a la interminable extensión de hielo, solo interrumpida por colinas bajas y acantilados escarpados en la distancia. No había nada allí, excepto el vacío y el viento aullante. El silencio era diferente a todo lo que había conocido, vasto y profundo, pero impregnado de algo inquietante. Dejé a un lado esa sensación al llegar a la entrada. Dentro del puesto de avanzada me encontré con paredes de metal, fuertes luces fluorescentes y soldados con abrigos verdes sombríos, mirándome con algo que no pude identificar. Recorrimos pasillos estrechos hasta que Haines se detuvo frente a una pesada puerta de acero. Llamó, y una voz desde el interior nos indicó que entráramos. La puerta se abrió con un crujido, revelando a un hombre con un uniforme impecable, mayor, con un aire de autoridad que lo identificaba claramente como alguien al mando. Se puso de pie cuando entré y me hizo una reverencia. «Padre Martin», dijo, extendiendo la mano. «Coronel Beckett, gracias por venir». Le estreché la mano sintiendo la firmeza de su agarre. «No me dieron muchos detalles, coronel, solo que me necesitaban aquí, para algo inusual». Intercambió una mirada con Haines y capté un atisbo de incomodidad en su expresión. «Sí, nos disculpamos por el secretismo. Hay ciertos aspectos de esta misión que preferimos no mencionar hasta su llegada». Arqueé una ceja, sintiendo un nudo en el estómago. «Continúa». Dudó un instante antes de continuar. «Hay una formación cerca, una cueva. Es algo que encontramos al mapear esta zona. Extraño, enorme, casi como un monumento natural. Hemos tenido personal entrando y saliendo, pero es difícil de explicar». La mirada de Beckett se posó en mí, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Miedo. «Creo que será mejor que lo veas tú mismo», dijo en voz baja. El viaje de salida fue sombrío. El viento había arreciado, azotando los laterales del vehículo como si arañara la entrada. Afuera, la nieve y el hielo se extendían interminablemente, interrumpidos solo por rocas puntiagudas y plomizas que sobresalían como la columna vertebral de un gigante muerto hace mucho tiempo, enterrado bajo la blancura. El cabo Haines conducía en silencio, con las manos apretadas sobre el volante. Yo estaba sentado atrás con dos soldados. Ninguno de los dos hablaba. Miraban por las ventanas, rígidos, tensos, como si la misma tierra de afuera pudiera oponernos resistencia. El coronel Beckett me había dado poca información antes de despedirnos. «La cueva tiene algo», dijo, mirando fijamente un mapa en su escritorio, aunque presentí que no lo veía realmente. «Enviamos a un equipo a inspeccionarla cuando la encontramos, pero no llegaron muy lejos antes de que empezaran a comportarse de forma extraña. Uno de ellos incluso se interrumpió y vi una sombra cruzar su rostro. «¿Qué quieres decir con actuando de manera extraña?», presioné, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Me miró con el rostro serio, pero sus ojos delataban algo cercano al miedo. «Degradación»,
paranoia, alucinaciones. Un hombre dijo que sentía que lo observaban. Otro afirmó oír voces susurrantes. No se adentraron mucho en la cueva antes de que los sacara. Es como si el lugar tuviera una presencia. Se aclaró la garganta. No le doy mucha importancia a lo sobrenatural, pero mis hombres sí. Se sentirán mejor con un sacerdote. Ahora, mientras nos dirigíamos hacia esa formación siniestra, sus palabras resonaban en mi mente. Algo en ella tenía una presencia. Los soldados y yo permanecimos en silencio hasta que, finalmente, el vehículo se detuvo. Haynes apagó el motor, y el repentino silencio fue tan intenso que casi resultó violento. Salimos al viento cortante, y allí, a solo unos metros, estaba. Una enorme formación rocosa sobresalía del hielo, semienterrada, con una forma tenebrosa y abrasiva que contrastaba con el pálido paisaje. Debía de tener unos 45 metros de alto y 15 metros de ancho. La entrada era una abertura ancha y negra, redondeada en los bordes con rocas dentadas que la delimitaban. La nieve parecía acumularse alrededor de la caverna en montones antinaturales, casi como si la cueva hubiera alterado el hielo, agrietándolo y desplazándolo en ángulos extraños y antinaturales. Uno de los soldados, el soldado Mills, estaba a mi lado, en voz baja. «No se ve bien, ¿verdad?» «No», murmuré tragando saliva. «No lo es». El sargento Davis, el más alto del grupo, intentó romper la tensión con una risa forzada. «Es solo una formación rocosa rara», murmuró, sin apartar la mirada de la entrada. «Nada más». Lo miré fijamente, observando la tensión en su boca, la forma en que apretaba el rifle. Todos portaban sus armas como si esperaran que algo saltara de las profundidades en cualquier momento. «Mira», continuó Davis con un tono áspero al mirarme. «No sé si de verdad crees en eso de los sacerdotes, pero quédate cerca, ¿de acuerdo?» Asentí, ofreciéndole lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. «Me quedaré cerca». Los hombres se relajaron visiblemente, pero solo por un instante. Juntos, nos acercamos a la entrada de la cueva. Cada paso crujía bajo nosotros mientras el viento amortiguaba cualquier otro sonido. La entrada se hacía más imponente a medida que nos acercábamos, y me erizaba la piel con una inexplicable sensación de ser observado, como si algo se escondiera tras esos pozos de vacío en sombras profundas y nos observara desde dentro. El soldado Mills se detuvo de repente, con la mirada fija en el suelo cerca de la abertura. «Miren», susurró, y seguimos su mirada. Huellas, pisadas descalzas en la nieve, que se dirigían hacia la entrada de la cueva y desaparecían. El tamaño de las huellas sugería que no eran de un hombre adulto, sino de un niño. «¿Quién?», comenzó el cabo Haynes, su voz apenas audible. «Nadie ha estado aquí últimamente», murmuró el sargento Davis con voz tensa. «Y nadie anda descalzo con este tiempo. Estarían muertos en minutos». Sentí que mi mano se extendía instintivamente hacia el pequeño crucifijo de plata que llevaba colgado al cuello. Las palabras de Beckett resonaron en mi mente. Hay algo en él, una presencia. Sin decir una palabra más, avanzamos y entramos en la enorme boca de la caverna. La luz a nuestras espaldas se desvaneció rápidamente, y un aire cálido y húmedo pareció filtrarse de las paredes, llenando el espacio con una manta casi sofocante. Los haces de luz de nuestras linternas iluminaban las paredes de la cueva, proyectando sombras largas y cambiantes que parecían ondularse con el destello del movimiento. Dentro, el aire emanaba un ligero olor a tierra que me recordaba al metal húmedo. Algo en ello me erizaba la piel, aunque no sabía por qué. «Padre», dijo el sargento Davis con voz áspera pero baja. Se removió, evitando mirarme a los ojos. «Antes de adentrarnos más, quizás podrías, ya sabes, decir algo, para que tengas suerte». Los demás soldados asintieron, con el rostro tenso y cauteloso en la tenue luz. A pesar de sus fusiles y años de entrenamiento, parecían jóvenes nerviosos. Asentí, recogiendo mis palabras, sintiendo el frío calar más profundamente en mi piel. Levanté una mano,
rozando con los dedos el crucifijo que colgaba de mi cuello. Dios Todopoderoso, nos ponemos en tus manos al caminar por este lugar. Protégenos, guíanos, y deja que tu luz sea nuestro camino. Protege a estos hombres, manténlos firmes, y concédenos el valor para llegar hasta el final de este viaje. Mientras hablaba, un ruido sordo y lejano resonó por la caverna. Era débil, apenas un susurro, pero inconfundiblemente antinatural. Un retumbar lento y chirriante que retumbaba a través de las paredes. Era como si la piedra se moviera, gimiendo bajo una fuerza inimaginable. Permanecía en el fondo, apareciendo y desapareciendo como una protesta sorda. Los soldados intercambiaron miradas inquietas, apretando sus armas con más fuerza. Mills habló con voz suave. Lo oíste, ¿verdad? O sea, ¿no fui solo yo? Probablemente sea solo el asentamiento de la tierra, comentó Davis, aunque le temblaba la voz. Estas cuevas son antiguas. Podrían ser hielo en movimiento, rocas asentándose, algo así. Sí, murmuró el cabo Haynes. Es fantástico. Bajé la mano y guardé la cruz en mi chaqueta. Estaremos bien, dije, aunque mis palabras sonaron huecas, incluso para mí. Seguimos adelante, en fila india, adentrándonos en la oscura garganta de la cueva. Las paredes se estrechaban, descendiendo en una pendiente gradual. Se sentía extrañamente suave al caminar, no irregular ni quebrado como cabría esperar. En cambio, era un sendero continuo y sinuoso, que descendía suavemente como el interior de un extraño embudo. La roca misma relucía al ser iluminada por la linterna, no con un brillo mineral, sino con algo húmedo, como recubierto por una fina película de líquido almibarado. Más allá, una sutil calidez emanaba de las paredes, mucho más cálida que el aire gélido del exterior. Se siente diferente aquí, ¿verdad?, murmuró Mills, recorriendo con la mirada las paredes del túnel. O sea, ¿no debería seguir haciendo frío? Davis se burló, aunque su expresión permaneció tensa. Sigue moviéndote, Mills. Probablemente sea una fisura geotérmica o algo así. Calor atrapado en la tierra. Pero él también seguía mirando a su alrededor, con la mandíbula apretada. A medida que descendíamos, el camino se estrechaba, obligándonos a encorvarnos al ver cómo el techo se hundía. Las paredes parecían curvarse hacia adentro, y el terreno se inclinaba aún más. El aire se volvía más denso, cargado de un olor difícil de definir. Una mezcla de tierra mojada y algo casi podrido. Cada pocos pasos retumbaba un leve chirrido, un eco lejano que zumbaba de fondo como un aullido bajo. No había señales evidentes de peligro, pero una creciente inquietud me revolvía las entrañas. Las paredes parecían latir levemente cuanto más las mirabas. Extendí la mano y toqué la piedra al pasar. Era extrañamente suave y resbaladiza bajo mis dedos enguantados. Retiré la mano y me sequé el líquido rápidamente en el abrigo, pero la sensación persistió. Se siente raro, ¿verdad?, susurró Mills, con voz apenas audible. Como si no debiéramos estar aquí. Calla, susurró Haynes, aunque su voz sonaba tensa. Me miró con una mirada suplicante. Padre, ¿es esto? O sea, ¿sientes algo extraño aquí? Respiré hondo para tranquilizarme. Hay algo aquí, murmuré. Pero concentrémonos. Asintieron, pero vi que su aprensión se intensificaba. Seguimos adelante en silencio, cada paso resonando en el hueco, un descenso implacable hacia lo desconocido, y detrás de nosotros, las paredes de la cueva crujían, como si observaran y esperaran con un anhelo paciente. A medida que descendíamos, el silencio entre nosotros se hacía más denso a medida que las paredes se cerraban sobre nosotros. Más adelante, en lo más profundo de la cueva, un leve latido latía en el aire, una vibración lenta y constante que parecía resonar en mi cabeza. No lograba identificarlo. Quizá era el sonido de agua brotando de lo más profundo, pero aquello no me parecía bien. ¿Sienten eso?, preguntó Mills con la voz entrecortada. Había estado callado un rato, pero ahora tenía el rostro pálido y la mirada fija en su hombro cada pocos segundos.
El sudor le brillaba en la frente a pesar del frío que aún reinaba en el túnel. «Sigue adelante», ladró el sargento Davis, aunque su voz sonaba superficial por su propia aprensión. «Aquí no hay nada más que rocas. Mantén la cabeza fría». Pero Mills apenas pareció oírlo. Se detuvo, con la respiración entrecortada, y su mirada se perdió en la distancia, fija en un punto invisible frente a él. Extendí la mano y la puse sobre su hombro, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo mi agarre. «Mills», dije en voz baja, «quédate con nosotros». Parpadeó, mirándome con ojos abiertos y aterrorizados. «Yo creo que no debería estar aquí, padre. Siento como si algo me estuviera mirando, algo que dejé atrás». Su mano temblaba al tocarse la frente, murmurando para sí mismo. «No sé por qué alguna vez. ¿Cómo pude?» «¿Qué ves?», pregunté, aunque se me revolvió el estómago al sentir el peso del horror que sostenía. «Es ella», susurró con voz temblorosa. «Mi niñita. Me está mirando, pero su cara». Se llevó la mano a la boca, ahogando un jadeo. Sus ojos se abrieron de par en par, con las pupilas dilatadas, como si presenciara algo indescriptible en las sombras. Pude ver cómo el miedo se intensificaba en él, su mirada desbocada, yendo y viniendo como si rastreara una presencia invisible en el aire. Está ahí parada», susurró con la voz entrecortada. «Pero algo anda mal. Su piel está tan pálida, como si llevara días muerta. Sus ojos... Dios mío, no, no, no». «Soldado», espetó Davis, esta vez con la voz más alta. «¡Reacciona!». Pero Mills solo gimió, temblando como si tuviera fiebre. Me pregunta por qué me fui, por qué la dejé sola. Me pregunta por qué no estuve con ella cuando estaba enferma. «Cariño, me desplegaron. Lo intenté, pero...». Su voz se apagó, con los ojos abiertos por el pánico, mientras parecía escudriñar las sombras. Se tambaleaba, respirando entrecortadamente, y en ese instante vi que algo se rompía en él, algo primitivo y aterrorizado. Su mirada se volvió hacia adentro, y sentí una punzada de terror que me recorrió el cuerpo cuando volvió a hablar. «Quiere que acabe con esto, que acabe con todo». Su voz había adquirido un tono inquietante y hueco. «Dice que necesito tallarla de nuevo en mí, sentir lo que ella sintió, compensar lo que he hecho». «Mills». Lo agarré del hombro, pero su piel estaba húmeda y fría, insensible, su mente atrapada en un lugar inalcanzable. «Lo que sea que estés viendo no es real. Estás aquí, con nosotros. No dejes que te atrape». Pero no escuchaba. Su mano se dirigió hacia su cinturón, donde un cuchillo de caza brillaba tenuemente en la penumbra. Su rostro se contorsionó, una mueca horrible y dolorosa, como si estuviera atrapado entre la agonía y un deseo enfermizo y retorcido de rendirse. Ella dice que es la única manera», murmuró. «Si tan solo cortara lo suficientemente profundo, podría ocupar su lugar. Quizás entonces... El latido a nuestro alrededor se hizo más fuerte, latiendo al ritmo de sus palabras. Reverberaba por las paredes, una vibración siniestra que parecía latir al ritmo de su corazón, haciendo que su respiración se convirtiera en jadeos superficiales. Podía sentirlo ahora, un leve zumbido bajo mi piel, como si algo en las profundidades de la tierra respondiera, extendiéndose hacia él con dedos invisibles, atrayéndolo hacia la oscuridad interior. «Mills, no», dijo Haynes, con la voz apenas por encima de un susurro, ahogada por el miedo. «No estás solo, ¿de acuerdo? Lo que sea que estés viendo no es real, es la cueva. Te está trastornando la cabeza. No le hagas caso». Pero la expresión de Mills permaneció fija, una horrible mezcla de dolor y resignación, con la mirada perdida en los horrores que solo él podía ver. Apretó el cuchillo con más fuerza, y su mirada se desplazó entre nosotros como si fuéramos desconocidos. Algo maligno brilló tras sus ojos, una oscuridad que se arraigaba, enroscándose a su alrededor. «Quiere que los lleve a todos conmigo», dijo en voz baja, con la mirada vacía y fría. «Dice que todos lo merecemos». Levantó el cuchillo,
y vi el ligero temblor en su mano mientras lo apuntaba a su propia garganta, su mirada volviéndose hacia adentro otra vez, perdida en su pesadilla privada. Sin dudarlo, agarré el brazo de Mills, apretando con fuerza su muñeca para impedir que levantara más la espada. Sentí el violento estremecimiento de su cuerpo bajo mi agarre, sus músculos tensos como si estuvieran atrapados en un oscuro trance. Sus ojos, desorbitados por la angustia y la desesperación, estaban fijos en una terrible visión que yo no podía ver. «Padre, ayúdame», susurró, pero su súplica fue devorada por las paredes de la caverna y, a nuestro alrededor, el sonido pulsante solo lo incitaba a seguir. Apreté con más fuerza a Mills, sintiendo los temblores que le recorrían el cuerpo mientras aferraba el cuchillo, suspendido bajo su propia garganta. Su mirada era distante, desenfocada. Murmuraba en voz baja, fragmentos de frases, cada una más desesperada que la anterior. «Padre, por favor», dijo con voz áspera, casi sin voz. «Me llama. Dice que necesito...» «No», interrumpí con voz firme, aunque sentía la amargura de mi terrible incompetencia calando hondo en mi alma. Respiré hondo, buscando las palabras que rezaba que tuvieran poder. «Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos», comencé en voz baja pero firme, «destierra esta oscuridad de su mente. Purifícalo de este mal». Mills se estremeció violentamente mientras yo hablaba, poniendo los ojos en blanco por un instante antes de estremecerse, agarrándose la cabeza. Soltó el cuchillo y empezó a encorvarse, con la cara empapada de sudor. Pero mientras yo continuaba la oración, sus rasgos se suavizaron. La luz frenética de sus ojos se atenuó, reemplazada por algo frágil, que apenas se sostenía. «Padre Santo, pido tu luz en este lugar de sombra. Pido tu fuerza para guiar a este hombre, tu misericordia para protegerlo. Presérvalo de esta oscuridad. Abrázalo cerca de tu gracia. Líbralo del mal». Las palabras brotaron de mí, fervientes y desesperadas, y sentí que las paredes se retractaban ante el sonido. El latido palpitante que resonaba más adentro se hizo más fuerte, más agudo, cada latido estremeciendo el suelo bajo nosotros, casi como una protesta. Mills se estremeció, con el rostro contorsionado, abriendo y cerrando la boca como si luchara por hablar. Pero sus ojos permanecieron atormentados, sus labios moviéndose en silencio, como si luchara con voces que solo él podía oír. «Padre», jadeó, con la voz cargada de miedo. Sigue aquí, lo siento arañándome. Está furioso, muy furioso». Lo apreté con más fuerza, negándome a soltarlo. «Lo sé, pero eres más fuerte que eso. Escucha mi voz, no sus mentiras. Sigues aquí, con nosotros, conmigo». A nuestro alrededor, la cueva parecía respirar. Un gemido sordo vibraba a través de las paredes, como si hubiéramos perturbado algo que llevaba mucho tiempo dormido. Un viento débil y fétido se agitó, trayendo el penetrante y acre olor a azufre y muerte. Sentí que el aire se tensaba, apretándonos. La misma piedra resentía mi plegaria. «¿Oyes eso?», murmuró Davis en voz baja. Miró hacia el pasillo, donde las paredes se estrechaban. Su mirada se volvió distante, ladeando ligeramente la cabeza como si escuchara una dulce canción. Haynes lo miró fijamente, paralizado, con los ojos vidriosos y desenfocados. «Es hermoso», murmuró. «¿Lo ves, Davis? La luz». Davis asintió lentamente, con una extraña sonrisa dibujándose en su rostro. «Sí, nos llama, ahí abajo. Esperen», dije bruscamente, pero me ignoraron y avanzaron al unísono, casi como sonámbulos. Mantuve la mano sobre Mills, quien había empezado a temblar violentamente, con la mirada fija en Davis y Haynes, presa de un pánico creciente. «No», graznó con voz ronca. No pueden bajar. No dejen que... Davis, Haynes», grité, pero no se volvieron, ni siquiera me reconocieron. Se adentraron en el túnel, siguiendo una señal invisible, con pasos firmes e inquebrantables. Mills me arañó la mano con voz frenética. Están yendo hacia allí, padre. Se están yendo directo hacia allí».
Un terror gélido me invadió al ver a los dos soldados desaparecer entre las sombras, moviéndose con una calma mecánica. Podía oírlos murmurar entre sí. Sus voces eran débiles. ¿Lo ves?, decía Davis, con una extraña mezcla de asombro y reverencia en su voz. Es tan cálido. Puedo sentirlo, como un latido. Sí, respondió Haynes, con un tono igualmente cautivado. Nos ha estado esperando, ¿verdad? Todo este tiempo. Padre, por favor, susurró Mills, con el rostro contorsionado por el sudor frío. No dejes que se adentren más. Se está alimentando de ellos, los está atrayendo. Le apreté el hombro, sintiendo su pulso acelerado bajo mi mano, errático y presa del pánico. Quédate conmigo, Mills. Aférrate a tu fe, a tu fuerza. Sea lo que sea que estemos enfrentando, lo enfrentaremos juntos. Pero mientras miraba hacia el túnel oscuro, la tenue luz de las linternas de Davis y Haynes se desvaneció en las profundidades. Mills me agarró del brazo, con la mirada perdida y abierta, pero firme, como si hubiera encontrado un último atisbo de fuerza en su interior. Padre, dijo con voz áspera, acercándome a él, tienes que irte, tienes que encontrarlos, traerlos de vuelta. Negué con la cabeza, reticente a dejarlo atrás. Mills, no puedo dejarte aquí, nos iremos juntos. Forzó una sonrisa dolida. No, tienes que irte sin mí, estaré bien. Puedo mantenerme firme aquí, dijo con la mirada perdida y una sombra de incertidumbre en el rostro. Sobreviviré, pero ellos no si no los encuentras. Dudé, sintiendo la inquietud agudizarse en mi estómago, pero su agarre en mi brazo era firme, su mirada insistente. Tenía razón. Cada segundo que permanecíamos allí, los demás se hundían más en la pesadilla que les aguardaba. Asentí. Murmuré una rápida bendición y lo dejé acurrucado en la penumbra parpadeante mientras me adentraba en la cueva. El estrecho sendero serpenteaba hacia abajo, más profundo de lo que creía posible. Las paredes se cerraban, húmedas y palpitaban con un calor terrible. Aceleré el paso, gritando sus nombres, pero solo mi propia voz resonó, rápidamente absorbida por la oscuridad opresiva. Justo cuando el pánico empezaba a apoderarse de mi pecho, percibí un atisbo de movimiento delante, una figura pequeña y pálida que emergía de entre las sombras. Era un niño, descalzo y delgado, de piel blanca como la nieve y cabello que brillaba como el oro. No tendría más de 7 u 8 años, y vestía una camisa blanca demasiado grande. Sus ojos tenían un brillo peculiar, una inquietante mezcla de inocencia y sabiduría, totalmente inapropiada para alguien tan joven. Me miró con una leve sonrisa, una sonrisa cálida y acogedora, pero de alguna manera equivocada. «Hola, padre», dijo en voz baja, con una voz cadenciosa, casi musical. «Estás buscando a tus amigos, ¿verdad? Pero es demasiado tarde. Están a punto de dejarnos». Sentí una punzada de ansiedad en el pecho. «¿Qué quieres decir? ¿Dónde están?» La sonrisa del niño se ensanchó. Sus ojos se oscurecieron con algo casi juguetón. «Están perdidos. Tenían miedo, padre. Querían algo a lo que aferrarse, pero los dejaste. Igual que dejaste a Mills». Sus palabras me revolvieron el corazón, una acusación que se sintió como una cuchilla clavándose en mi cuerpo. «Mills quería que continuara», dije, con la voz ligeramente quebrada. «Pero te lo pidió porque sabía que querías dejarlo», respondió el niño con un tono suave y persuasivo. «Mills quería consuelo, padre. Quería que alguien estuviera a su lado, que lo ayudara a superar el miedo. Lo dejaste solo, y ahora ha encontrado la salida». Me tambaleé, horrorizado al comprender lo que quería decir. «Mientes, Mills. Mills está bien». El niño ladeó la cabeza, con una expresión compasiva y divertida a la vez. «Ya verás, lo dejaste morir, y ahora se ha ido. No es el primero que dejas, ¿verdad, padre?» Apreté la mandíbula, luchando contra el impulso de retroceder. Las palabras de la niña me hirieron profundamente, tocando heridas que desconocía que existían, heridas que creía haber olvidado. «Has sacrificado mucho, ¿verdad?», continuó el niño.
con una voz ahora dulce, incitante. Una vida de soledad. Los votos que hiciste. El voto de castidad. El voto de permanecer solo en nombre de Dios. Sin esposa, sin hijos. Un hombre que lo da todo, sin recibir nada a cambio. Sus palabras me calaron hondo, cada una retorcida con una oscura familiaridad. Había pasado incontables noches luchando con ese vacío, rezando por fuerzas, intentando llenar un vacío que jamás podría expresar en voz alta. «Mereces paz, Padre», susurró el niño acercándose. «Ya has servido bastante. Dios ve tu sufrimiento. Quiere que descanses. Quiere que seas libre, que encuentres consuelo. Si te dejas llevar, si tan solo te dejas llevar, te recibirá con los brazos abiertos. Un mártir, un verdadero santo». Me tomó la mano con una frialdad inusual. «Si terminas ahora, Dios te seguirá amando, te perdonará, y nunca volverás a estar sola». Mi corazón latía con fuerza y sentí el peso de sus palabras presionándome, llenándome de un extraño, casi seductor entumecimiento. Los interminables años de servicio, de sacrificio, de sentirme a la deriva en un mundo que solo podía observar desde fuera. Todo se cernía ante mí, magnificado en su mirada. El niño sonrió, con una expresión dolorosamente hermosa y siniestra, y sus ojos brillaban con esa luz sobrenatural. «Consuélate, Padre», murmuró. «La paz te espera si tan solo la buscas». Lo miré fijamente, con la mano temblorosa en su gélido agarre. El latido palpitante en las paredes parecía sincronizarse con mi propio latido, un ritmo constante e implacable que me impulsaba a rendirme, a encontrar la liberación que él prometía. El impulso de rendirme, de soltarme, me atraía, tentándome con una potente dulzura melosa. Mi mano, aún atrapada en el frío agarre del niño, temblaba. Sentía sus promesas penetrar en mí, llenando cada vacío, cada dolor olvidado, cada susurro con una suave crueldad que me incitaba a la rendición. Pero en el fondo, algo se resistía, una brasa que se negaba a extinguirse. Lentamente, metí la mano en el bolsillo y sentí el peso familiar de mi arma, mi rosario. Cerrando los ojos, respiré hondo para tranquilizarme. Apreté la primera cuenta entre los dedos y comencé a rezar. Mi voz era un murmullo bajo la opresiva presencia. «Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo». El rostro del niño se ensombreció. Su sonrisa se desvaneció mientras me observaba. «Padre», dijo con voz suave, con un dejo de advertencia en el tono. «Te aferras a algo que no te puede ayudar. Esas palabras no significan nada. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Un leve tic se dibujó en su expresión, y su agarre en mi mano se apretó dolorosamente. «No tienes que hacer eso, Padre», siseó. Su voz se suavizó hasta convertirse en un murmullo venenoso. «Estás perdiendo el tiempo. Dios no te escuchará aquí, y a ella no le importa. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte». El rostro del niño empezó a retorcerse, sus suaves rasgos se estiraron y contorsionaron. Su piel palideció hasta adquirir un amarillo mortal. Sus ojos se oscurecieron, casi cavernosos, devorando cualquier atisbo de humanidad. Sus extremidades infantiles se alargaron, delgadas y huesudas, y sus pequeñas manos se transformaron en largos dedos con forma de garra. La boca de la criatura se torció en una sonrisa obscena, revelando unos dientes afilados y desiguales que brillaban húmedos en la penumbra. Me tambaleé hacia atrás, agarrando el rosario contra mi pecho mientras la criatura estaba frente a mí, ahora una aparición horrible y retorcida, de lo que alguna vez pareció ser. «¿Crees que puedes resistirte?». La voz que salía de su boca ya no era la de un niño. Era un gruñido gutural y estridente, resonando con una fuerza que estremecía el aire. Las paredes parecieron temblar, respondiendo a sus palabras como si también fueran parte de él, una extensión viva y palpitante de su voluntad. «Estás en mi carne, sacerdote», dijo con desdén, señalando las paredes que nos rodeaban. «Recorres mis venas, sientes mi aliento en las piedras, oyes mi pulso en la oscuridad.
Este es mi cuerpo, y tú no eres más que un fragmento dentro de él. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. Sus superficies ondulaban sutilmente, adquiriendo una cualidad orgánica y repugnante. El débil sonido pulsante resonaba con más fuerza, su ritmo, un latido lento y voraz. Tú y tus amigos nunca se irán, continuó, con la voz cargada de malicia. Los consumiré a todos, los tragaré enteros y los enterraré en lo más profundo de mi ser. Su forma onduló, creciendo, llenando la caverna con su grotesca presencia. Las sombras se retorcían a su alrededor como zarcillos, extendiéndose hacia mí con garras que parecían arañar el aire. Sentí un peso intenso y aplastante sobre mi cuerpo, pero luego, con una sola mueca, desapareció, disipándose como humo en el vacío. Se hizo un silencio denso y pesado. Respiré temblorosamente, aferrando mi rosario, obligándome a concentrarme, a mantener los pies en la tierra. Justo cuando mi mente se tranquilizaba, los vi. Davis y Haynes, de pie al borde de un estrecho precipicio en lo más profundo del túnel, de espaldas a mí, con la cara hacia abajo, murmuraban para sí mismos, en voz baja y tensa, como si hablaran con algo que estaba justo debajo de ellos. «Davis», grité, dando un paso hacia ellos. Mi voz resonó en el silencio. No respondió. Su mirada estaba vacía, desenfocada, clavada en el pozo. En una mano sostenía el rifle, con el cañón inclinado hacia la mandíbula y el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. Haynes estaba de pie junto a él, aferrando un cuchillo, con la hoja apretada contra la muñeca y la mano temblorosa. Sentí una fría ola de horror invadirme cuando me di cuenta de lo que estaban a punto de hacer. «No», grité, corriendo hacia adelante, pero ellos parecían ajenos a mi presencia. Sus rostros contorsionados en una agonía silenciosa, sus expresiones perdidas en algún tormento invisible. «Mamá», susurró Davis, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho. No quise... Ya no puedo soportarlo». Haynes, con su voz suave y distante, reflejaba su dolor. «Nos vemos pronto, Sam. Lo arreglaré. «¡Para!», grité con voz desesperada, extendiendo las manos hacia ellos. «No tienes que hacer esto. Lo que sea que estés viendo no es real. Este lugar te está mintiendo». Vacilaron, solo por un momento, pero la oscuridad a su alrededor parecía latir al ritmo de su desesperación, atrayéndolos hacia atrás, alimentándose de su culpa, de su dolor. «Davis, Haynes», dije con voz temblorosa pero firme, «escúchenme. No están solos. Lo que sea que vean, lo que sea que oigan, es mentira. Estoy aquí. Estamos juntos en esto». Por un breve y frágil instante, parecieron dudar, aflojando las manos y bajando las armas. Pero las sombras se intensificaron, como si la cueva misma los observara, esperando, ansiosa por su rendición. Antes de que pudiera detenerlo, Davis apretó el gatillo. El disparo del rifle resonó ensordecedor por la cueva, reverberando en las paredes con una única nota desgarradora que pareció estremecerme por completo. Observé, impotente, cómo se desplomaba hacia adelante, con el cuerpo desplomado sobre la fría piedra, la mirada vidriosa y distante, los labios entreabiertos en una expresión de insondable dolor. La oscuridad a su alrededor pareció retorcerse de satisfacción, llenándose como si absorbiera su esencia misma. Entonces, al relajarse, se desplomó. «Davis», susurré, pero él ya se había ido. Haynes, ahora de pie, solo, tembloroso y aturdido, presionó la hoja contra su muñeca. La cortó. La sangre fluyó al instante, formando oscuros riachuelos contra la piedra. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos y desenfocados. Se tambaleó, apenas capaz de mantenerse erguido. «¡No!», grité corriendo a su lado y agarrándole la muñeca para detener la hemorragia. Mis dedos resbalaron en la sangre tibia y resbaladiza, y luché por sujetarlo mientras jadeaba, con la mirada llena de horror y confusión. «Haynes, quédate conmigo», le insté, abriendo el botiquín de emergencia que llevaba atado al chaleco. Saqué el torniquete, lo envolví rápidamente alrededor de su brazo
y lo ajusté hasta que la hemorragia disminuyó. Este lugar te está mintiendo, alimentándose de tus miedos. No dejes que gane, no nos abandones. Haynes parpadeó, con el rostro contorsionado de dolor mientras parecía recuperarse. Su respiración se calmó y sus ojos se encontraron con los míos, claros pero nerviosos. «Padre», Zrenia susurró con voz temblorosa. «Yo lo vi a mi hermano, él me estaba llamando». «No es real», dije, sujetándolo con una mano en el hombro. «Lo que sea que estés viendo, lo que sea que estés sintiendo, es este lugar intentando destrozarte. Mantén la concentración. Saldremos de aquí, juntos». Empecé a recitar una oración en voz baja mientras aferraba mi rosario en una mano, aferrándome a mí y a Haynes a la única protección que conocía. Mientras hablaba, la respiración de Haynes se estabilizó, su mirada se agudizó y pude ver cómo la luz de la conciencia regresaba a sus ojos. Asintió débilmente, aferrándose a mi mano como si se aferrara a un salvavidas. «Gracias. Gracias, Padre», susurró con la voz ronca y quebrada. En ese momento, una voz familiar resonó por la cámara, uniéndose a mi plegaria. Levanté la vista, atónita, y vi a Mills salir de la oscuridad, con el rostro iluminado por una fe feroz y desafiante que parecía penetrar las sombras que nos rodeaban. Murmuraba sus propias oraciones, moviendo los labios a un ritmo constante e implacable, como si cada palabra fuera un arma contra la oscuridad. Sus ojos brillaban con determinación. «Ella me dijo que viniera aquí, padre». Con Haynes apoyado pesadamente en mi hombro y Mills a mi lado, giramos y comenzamos a remontar el tortuoso sendero por el que habíamos venido. Cada paso parecía una batalla. La cueva misma parecía moverse. Las paredes se estrechaban, cerrándose. Oscuros zarcillos de roca y tierra se arrastraban hacia adentro, rozándonos los brazos y los hombros, empujándonos hacia atrás con una hostilidad casi viviente. «Muévete más rápido», me instó Mills, agarrándome del brazo y tirando de mí mientras el túnel parecía torcerse y distorsionarse, curvarse en ángulos antinaturales. Haynes gimió, pálido por la pérdida de sangre, pero siguió avanzando, apoyándose en Mills y en mí. Sentí que sus fuerzas flaqueaban, pero sus pasos se mantuvieron firmes. Un gruñido profundo y gutural surgió de la tierra, reverberando por la cueva como el rugido de un depredador, y el suelo bajo nuestros pies se dobló, abriendo grietas que se extendían por el camino. Las paredes se retorcieron, formando formas espantosas. Manos extendidas, bocas abiertas, ojos que miraban con malicia ciega. «Sigue rezando», murmuró Haynes con voz temblorosa. «Odia eso». Con un impulso de coraje, alcé la voz, gritando las oraciones que una vez susurré. Mi voz resonó por el pasadizo, desafiando la inflexible fuerza de la cueva. Mills se unió a mí, con voz firme e inquebrantable, y Haynes, aunque débil, susurró conmigo, aferrándose a las palabras. «Líbranos, Señor, de todo mal», canté, con el corazón latiendo con fuerza mientras avanzábamos, cada paso una carrera desesperada contra las garras de la caverna. El túnel parecía alargarse, extendiéndose como si se burlara de nuestra huida, pero seguimos adelante, negándonos a rendirnos ante la bestia hambrienta que nos rodeaba. Las paredes gritaban de rabia, un sonido agudo y lamentable que me hacía rechinar los dientes, pero me aferré fuerte a mi rosario, sintiendo el calor de mi fe que me estabilizaba, guiando nuestro camino a través del tortuoso y sinuoso sendero. Por fin, un rayo de luz apareció delante, tenue pero inconfundible. La fría y pura luz del mundo exterior se derramó por el túnel, perforando la oscuridad. Reuniendo nuestras últimas fuerzas, avanzamos a trompicones hacia él, a cada paso arrancándonos de la caverna, hasta que, con una última sacudida, nos tambaleamos hacia el gélido aire antártico. Sentía a Haynes hundirse en mi hombro, con Mills sujetándolo desde el otro lado mientras luchábamos por distanciarnos de ese lugar infernal. Los hombres estaban exhaustos, pálidos, con la respiración entrecortada, pero habíamos salido, lo habíamos logrado. Tras nosotros, la entrada de la cueva empezó a temblar, y las paredes se doblaron hacia adentro como atraídas por una fuerza invisible.
Las sombras del interior se retorcieron y se retorcieron, dando un último y violento temblor antes de que toda la caverna se derrumbara, plegándose la roca como una mandíbula monstruosa. El suelo se estremeció y se estremeció. Un rugido profundo y resonante recorrió el hielo y la nieve mientras la caverna se tragaba a sí misma, desapareciendo bajo la tierra. «Muévanse», Zrenia, instando a Mills y Haynes a retroceder mientras la tierra bajo nuestros pies se sacudía y se sacudía. La tierra misma se movía bajo nuestros pies. Trepamos por una cresta, con la nieve pegada a nuestras botas y un frío cortante azotándonos. Apenas llegamos a la cima de la cresta cuando un poderoso terremoto recorrió el suelo, un temblor inmenso que casi nos derriba. Abajo, el suelo donde había estado la cueva comenzó a hundirse. Nieve y rocas cayeron al abismo como arrastradas por una mano indescriptible. Observé, atónito y horrorizado, cómo la tierra se cerraba sobre el lugar, dejando solo un espacio vacío de nieve y roca irregular. El zumbido palpitante que nos había atormentado se desvaneció, reemplazado por el silencio absoluto del páramo helado. Mills se llevó la mano a la cabeza, pálido. Dios mío, es como si nunca hubiera estado ahí. Haynes, con el brazo aún fuertemente atado por el torniquete, asintió lenta y temblorosamente. Simplemente se fue. Nos quedamos allí, temblando de frío, mientras la realidad de lo que acababa de ocurrir se apoderaba de nosotros. La cueva, la presencia interior, todo estaba enterrado, oculto bajo el hielo, como si la naturaleza misma hubiera decidido sellar ese terror indescriptible. Tras un largo momento de silencio, puse una mano sobre el hombro de Haynes y señalé con la cabeza hacia las luces lejanas del campamento base. «Vamos», dije en voz baja, «vamos a que te atiendan». El regreso a la base fue sombrío. Nadie habló, cada uno absorto en sus pensamientos, en sus recuerdos de lo ocurrido. Yo guié el camino, aferrado a la tenue luz de mi fe, sintiendo su calor que me sostenía contra el viento gélido que nos azotaba, un frío más intenso que nunca. Cuando finalmente llegamos a la base, el coronel Beckett nos esperaba con el rostro indescifrable. Nos observó a cada uno en silencio, con la mirada fija en el brazo ensangrentado de Haynes y la mirada distante de Mills. Sin decir palabra, les indicó a los médicos que se llevaran a los dos hombres, y observé cómo se llevaban a Haynes y Mills, con expresión cansada. El coronel y yo nos quedamos solos en la noche helada, con su mirada aguda y escrutadora mientras se giraba hacia mí. «¿Y bien?», preguntó en voz baja y firme. «¿Qué pasó ahí abajo?». Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. ¿Cómo describir lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido? ¿Cómo explicar la cueva que casi nos había tragado, la presencia impía que se había instalado en su interior? Lo fue, dudé, y finalmente lo miré a los ojos. Era algo maligno, coronel, algo que escapaba a nuestra comprensión. No sé qué esperaba que encontráramos, pero sea lo que fuere, es mejor dejarlo enterrado. El coronel apretó la mandíbula, pero asintió lentamente, con la mirada indescifrable. ¿Y el sargento? Davis no sobrevivió, dije en voz baja sintiendo el peso de esas palabras sobre mis hombros. Pero Mills y Haynes... Hice una pausa, mirando hacia la enfermería donde los atendían. Se recuperarán, al menos físicamente. Volvió a asentir. Su expresión se suavizó un poco. Lo siento, padre. Esto no fue... No sabía que terminaría así. Yo tampoco, respondí, juntando las manos y rozando con los dedos el rosario que aún llevaba colgado. Pero ya pasó. Lo que fuera que había allí, ya no está. El coronel me observó un momento, con los ojos cargados de preguntas que jamás haría. No creía en lo sobrenatural, pero incluso él presentía que nos enfrentábamos a algo diferente. «Gracias», dijo finalmente, con una voz más suave de la que jamás había oído. Mientras me preparaba para partir de la Antártida, sentí una extraña sensación de paz mezclada con tristeza. La oscuridad de esa cueva casi nos había arrasado, pero habíamos sobrevivido. Y al subir al avión, susurré una última plegaria, una súplica para que cualquier mal que se escondiera bajo el hielo permaneciera sellado, olvidado
oculto al mundo para siempre.